¿Vale? Bueno, pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias por asistir a este acto en recuerdo y homenaje de las víctimas bombardeadas por la aviación fascista en Torrevieja en el año 38. Un hecho histórico pues que mucha gente, incluso de aquí de Torrevieja, desconoce. Yo también lo desconocía y vivo en Orihuela, que está aquí al lado. Y es precisamente o sea, no es un hecho casual de que muchos y muchas desconozcamos este hecho. Es una política de Estado. Es decir, una política de Estado basada en el olvido. En el olvido del periodo más siniestro que vivió y que ha vivido el Estado español, y que sus consecuencias y repercusiones aún estamos sufriendo. Me estaba acordando de que este año el propio ayuntamiento hizo un minuto de silencio, es decir, los concejales del equipo de gobierno, recordando este hecho, el del bombardeo de la aviación fascista italiana contra la población de Torrevieja. Y en su discurso o justificación, o sea, me sorprendí, digo, mira qué bien, el equipo de gobierno está ahí, pues eso, visibilizando este hecho, y mira, a lo mejor hace acciones como poner un monumento que recuerde a las víctimas que hubo, pero casi toda su justificación estaba encaminada a, de alguna manera, blanquear o disipar la acción del fascismo, ya que hablaban de condenar la violencia, que todo tipo de violencia, venga de donde venga, o sea, era como, no sé, como si un día llueve, cae agua, y otro día llueven bombas, y mira, no sé de dónde vienen ni qué ha pasado, ¿vale? Entonces, eso es la práctica habitual que viene haciendo desde eso, del Ayuntamiento de Torrevieja al Estado español, los sucesivos gobiernos de distinto color, de alguna manera blanquear o disipar cualquier rastro de responsabilidad del franquismo y de los 40 años de terrorismo franquista que sufrió el Estado español. Entonces, este acto que hacemos hoy aquí, que venimos haciendo todos los años, es un acto que puede ser un acto pequeño, que parece que convocamos aquí a poca gente, tal, pero es un acto muy importante. En primer lugar, por las dificultades que supone organizar un acto como este, ya sean de tipo institucional, es decir, ahora mismo hay que pedir permiso a su delegación para que te autorice una manifestación. Es decir, el tema de la libertad de expresión, vemos pues eso, cómo poco a poco se va quedando en los huesos, es decir, se va adelgazando, y cada vez cuesta más organizar un acto, sea una concentración, una manifestación. El hecho de que hoy estemos aquí es una gran victoria de colectivos y asociaciones de base, es decir, del poder popular, de asociaciones que hacen un trabajo constante todo el año, sin tener el respaldo de una corporación de poder, etcétera, sino con el propio entusiasmo y la propia tenacidad y constancia de mantener viva la memoria y viva la llama del periodo democrático republicano. Es un periodo que trajo una serie de avances que a día de hoy todavía no hemos recuperado, sobre todo eso en el campo de la cultura, en el campo del feminismo. Es decir, los avances que consiguió la República, o sea, todavía son superiores, o sea, a unos niveles que no nos podemos imaginar, a la situación que vivimos hoy día en pleno siglo XXI. Y ese periodo republicano, ese periodo donde las clases populares, la clase obrera, tomaba el poder, tomaba las riendas de su propio destino, su propia soberanía, pues fue ferozmente arrasado por el capitalismo español. Es decir, un capitalismo español que vio en peligro sus riquezas, sus privilegios, y lo que hizo fue financiar a los militares fascistas encabezados por Franco para organizar una sublevación contra ese régimen democrático, ese crisol cultural que vivimos en ese periodo tan corto de tiempo, pero que su memoria, la memoria republicana, todavía es un faro de
de luz en el sentido de eso, de conseguir una serie de avances, una serie de mejoras y una serie de tener unas condiciones de vida dignas que eso que hoy nos están esquilmando, pues de nuevo eso, los poderosos, el IBEX 35, los grandes bancos, las grandes corporaciones, las grandes eléctricas, es decir, estamos sometidos a los designios del gran capital. Así que es hora de nuevo de seguir luchando, de seguir apostando por la soberanía de las clases populares y llevar de nuevo eso, a los obreros al poder. Y ahora va a haber un turno de palabra para las diferentes asociaciones que vayan a leer sus manifiestos y luego pues eso, micrófono abierto por si alguien quiere leer un poema o comentar alguna cosa. Y como siempre eso, muchas gracias a todas y a todas por venir. COAMI, la coordinadora de asociaciones por la memoria histórica de la provincia de Alicante, seguimos nuestro trabajo y en el 25 de septiembre organizamos en el campo de concentración de Albatera, otro de esos lugares olvidados, lugares del olvido y olvidados, pero de eso, de una violencia y un terror atroz, donde fueron reprimidos, pues eso, republicanos que iban camino del exilio a Alicante. Hacemos nuevamente una edición de las jornadas en torno al campo de concentración de Albatera con testimonios, historiadores y bueno, unas jornadas que son referentes en el Estado español, así que os invitamos a que acudáis y que participéis. Y muchas gracias por asistir. Ahora sí. Bueno, buenos días en esta aquí concentración que estamos haciendo para recordar a las víctimas, pero también, sobre todo, para pedir verdad, justicia y reparación, sobre todo ante esta nueva ley de memoria democrática que no es más que un insulto a todas las víctimas, ¿no? Sobre todo porque no van a reparar absolutamente nada. Harán una contabilización de lo que usurparon los fascistas, pero no piensan devolver nada. Una vez dicho esto, vamos a comenzar un poco a hacer un repaso de lo que ocurrió un poco aquel día. Entonces fue el 25 de agosto del año 38 que, a petición y en apoyo de los golpistas fascistas, la aviación italiana fascista bombardeó la población torrevejense, causando 19 muertos y 45 heridos. El bombardeo comenzó más o menos sobre las 10 de la mañana y además en zonas concurridas de las pescaderías del puerto, donde acudía la población a por su ración de comida, lo que era por zona de la Lonja y demás. Se comenta, según un testimonio de aquí de Torrevieja, que era un hervidero de gente. Estos ataques no fueron un mero ataque militar contra el ejército republicano, fue un claro acto, ejemplo de la intención genocida de aquel golpe, ¿no? De aquel golpe organizado tanto por franquistas y secundado por falangistas, carlistas, la oligarquía y la misma Iglesia Católica. Además de las potencias extranjeras, como bien conocemos, como Portugal, el Portugal fascista, el Italia fascista, que aquí vino a bombardear, y la Alemania nazi. Y además todo eso fue contra la población directamente, que se había levantado en armas y se había organizado milicias para luchar contra todo lo que era fascismo. Eran ciudades de retaguardia, ¿no? Además en Alicante fue precisamente el último bastión republicano donde la sociedad, la población aguantó, ¿no?, la barbarie fascista. Y ellos insistieron, y además no era solo militar, ya decimos, sino que era contra la misma población, contra ese posterior gen rojo que intentaron borrar y aniquilar, ¿no? Entonces, no fueron también solo bombardeos, también fueron ataques de metralla, ataques posteriores de la aviación fascista que eran incendiarios para quemar todo lo que podía quedar alrededor. Entonces, los ataques aéreos, sobre todo se encargaba la legión extranjera, por el norte con Cóndor o la aviación nazi, y en nuestra zona era la aviación legionaria italiana. Y todo eso en apoyo de los franquistas. Y se vieron además estos ataques en diferentes poblaciones de nuestra provincia. Desde, por ejemplo, la zona de Alicante, podemos ver también en Murcia y hasta como estamos hoy aquí en Torrevieja. La estrategia de aquellos golpistas era en principio atacar las zonas portuarias republicanas, los barcos, instalaciones, pero no es la única realidad. Observando aquellos, con memoria histórica, haciendo un estudio de qué tenían ellos orden, tenían orden de atacar a la población civil, a la población antifascista.
Y precisamente Torrevieja fue una de las ciudades de refugio, ¿no? Donde la gente venía a refugiarse, donde seguían en el puerto comerciando, especialmente aquí con sal, ¿no? Porque, por ejemplo, Torrevieja, por su ubicación natural y por sus recursos naturales, es un punto estratégico. Y lo fue, pero no lo fue en el sentido militar, sino en el sentido de ciudad-refugio. Y aquí, básicamente, durante la Guerra Civil, Torrevieja se dedicó a la carga de sal. No era un sitio de militares, una zona militarizada. Entonces, numerosos testimonios de aquellos que quedaron de aquel ataque, ¿no? Entonces son desgarradores de recuerdos y además que denota la crueldad con la que se instó todo aquel golpe, que no solo, queremos decir desde aquí, que no solo fue un golpe, fue un genocidio. Lanzaron en medio minuto más de 20 bombas, sin contar con las de metralla posteriores y las incendiarias. Muertes por metralla, el puerto completamente devastado, como arrancado de cuajo, escombros humeantes, cadáveres en las calles, casas derrumbadas, sobrevivientes cubiertos de la sangre de sus familiares, gente desmembrada, niños y niñas muertas, hasta de 2 meses de edad se encuentran fallecidos, jóvenes muertos, la persona más mayor tenía 61 años, mutilados, llantos, miedo, se dice que había desconcierto, un pánico absoluto. El miedo ya estaba en el cuerpo por lo ocurrido el 25 de mayo en el mercado central, según apuntan algunos testimonios de aquí de Torrevieja. O sea, lo tenían presente. Pero no pensaban que iba a ocurrir igual que en Alicante. Y entonces aquí queremos destacar, haciendo un poco de ejercicio de memoria histórica, el nombre de Queipo de Llano, porque se dice que, según mismos testimonios de Torrevieja, que se le oyó decir, mediante comunicación radiofónica, regalito a recibir a la ciudad de Torrevieja. Regalito a recibir, fueron las palabras. Entonces, demostrando así que no solo había una intencionalidad contra los militares republicanos, contra la República, sino contra la misma población antifascista. Y además en las zonas más concurridas y en las horas más prontas. Igual que ocurre en Alicante, ocurre en Torrevieja, puede haber en Denia, todos los... Entonces queremos desde aquí reivindicar eso, que aparte de un golpe de Estado, fue un genocidio y un expolio. Y se puede observar en muchísimas partes del país. Por ejemplo, encontramos las matanzas en Andalucía como las de Bandá. En el norte podemos encontrarnos Guernica. Y se puede así corroborar también con los campos de concentración posteriores que hubo por toda España. Por ejemplo, como las jornadas que haremos en Albatera. Es un genocidio que pasaba por cada pueblo de España haciendo purga de rojos. Se poblaron a la mayor parte de la población de izquierdas, a las grandes familias anarquistas, a las republicanas, a las comunistas, a las y los intelectuales, los artistas, a todos se les fueron expropiando y les fueron persiguiendo. Hicieron por exterminar las zonas republicanas, donde residía la zona antifascista por predilección, como por ejemplo aquí Torrevieja. Los ataques por la invasión fascista eran la extranjera, como hemos dicho. Se puede seguir como un hilo, ¿no? Empezaron en Madrid, Durango, Jaén, Guernica, en Cartagena, ya aquí varios en la provincia de Alicante, también en la provincia de Valencia, Alcañiz, Reus, Tarragona, Lérida, Barcelona, Granollers, Figueres. O sea, allá donde estaba la población antifascista, allí es donde atacaron nada más con un reguero increíble de bombas. Se puede seguir el reguero de sangre por todos aquellos pueblos y ciudades que resistían la amenaza fascista. Y sin contar con zonas más lejanas, aquí podemos observar los ataques indiscriminados a civiles y militares desde Águilas, Murcia, hasta la frontera francesa. Por todo el Mediterráneo bombardearon sin ningún miramiento. Hoy queremos no solo recordar a las víctimas de aquel ataque, reivindicamos que se cumpla con la verdad, justicia y reparación que necesita este país para cumplir con la memoria democrática histórica. Y no podemos dejar pasar de largo la nueva ley de memoria democrática, que lejos de reparar algún daño, dirá que nos robaron en el expolio franquista, pero no pretenderá hacer justicia ni devolver nada de lo usurpado, continuando con el legado franquista que este Estado demuestra día a día, manteniendo la impunidad del franquismo y riéndose de las víctimas. Desde nosotros, de la Alternativa Republicana, queremos dar honor y gloria a quienes cayeron defendiendo la libertad. Pediremos siempre verdad, justicia, reparación y memoria, y haremos un alto claro de los republicanos y republicanas que lucharon y defendieron y estuvieron sufriendo por defender la libertad. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva!
Vale, buenos días. Agradecer, pues eso, la asistencia a este acto organizado por Alternativa Republicana, el Partido Comunista de los Pueblos de España, y luego pues la colaboración de las asociaciones como COAMI, el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo, y los ciudadanos y ciudadanas que habéis venido y estáis apoyando este acto. Gracias por asistir en esta mañana tan calurosa, a pleno sol, pero bueno, es una obligación el rendir homenaje a las víctimas torrevejenses en el bombardeo fascista de Torrevieja. Sí, vale. Bueno, el 25 de agosto del 2021, el miércoles, se cumplió el 83 aniversario del bombardeo fascista a la población civil del pueblo de Torrevieja. Una fecha de memoria, reconocimiento, de reivindicación y de lucha. En 1938, un 25 de agosto, a las 8:30 horas de la mañana, la aviación fascista italiana al servicio del dictador Franco bombardeó a la población civil de Torrevieja, ocasionando, lo que ha dicho el compañero, multitud de heridos, 19 muertos y regando las calles de sangre, acabando con las vidas de niños y adultos. Hoy nos encontramos aquí para homenajear y expresar nuestro reconocimiento a las víctimas de este atentado criminal y a los cientos de torrevejenses encarcelados, fusilados y asesinados en las cárceles, cunetas y campos de concentración franquistas, exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo y seguir en la lucha contra la impunidad del franquismo y contra la continuidad del mismo bajo el palio de la monarquía española y los gobiernos que la sustentan y amparan, exigiendo una verdadera ley de memoria histórica antifascista, republicana y rupturista, que permita política y jurídicamente la ilegalización y condena del franquismo y de la monarquía. Para comprender la situación actual es necesario analizar el pasado, conocer nuestra propia historia, la historia del movimiento obrero y la historia de la heroica lucha de aquellos hombres y mujeres antifascistas, obreros y obreras que lucharon por una sociedad libre, sin explotación y sin clases. La llamada transición española y sus pactos de olvido traicionaron una vez más a estos luchadores y luchadoras, a las víctimas y a lo que representó su lucha antifascista, siendo producto de ello la actual impunidad del franquismo y de sus herederos. El olvido, la traición, el revisionismo histórico y la continuidad de la impunidad siguen siendo la dinámica de actuación que se ha desarrollado desde los diferentes gobiernos existentes desde la muerte del dictador, con la complicidad de los partidos y los gobiernos de la monarquía borbónica y sus élites. Representantes siguen representando los intereses de la burguesía dominante y que hoy en día siguen defendiendo y legitimando la monarquía delincuente y corrupta, heredera del franquismo y representante de un sistema de explotación. Desde el PCP seguimos manteniendo la lucha activa junto a los colectivos y asociaciones republicanas y de memoria histórica, junto a las víctimas y familiares, exigiendo al Estado español la nulidad de la ley de amnistía del 1977, la nulidad de los juicios sumarísimos del franquismo, el reconocimiento jurídico por parte del Estado de las víctimas del franquismo y del fascismo y las víctimas de la transición española, la condena institucional y jurídica del franquismo como régimen genocida y criminal como primer paso para acabar con la impunidad del franquismo y juzgar a los crímenes y torturadores. Elaboración, que ahora estamos en ese proceso, de una ley de memoria histórica, nosotros ya no la llamaríamos democrática, sino una ley de memoria histórica, las cosas hay que decirlas claras, antifascista y republicana, que haga realidad los principios de verdad, justicia y reparación. La localización y exhumación con intervención judicial de todas las fosas existentes en el Estado español. Que no se delegue la exhumación en las asociaciones. Eso es un deber del Estado, no de las asociaciones. Eso es una de las exigencias que esta nueva ley de memoria histórica tampoco contempla. También denunciamos históricamente la llamada transición española y a todos los sujetos que la hicieron posible, donde se engendraron los pactos de la vergüenza que dejaron en el olvido y traicionaron a todos aquellos y aquellas luchadores y luchadoras republicanas y sectores populares, que dieron lo mejor de sus vidas por la defensa del régimen legalmente establecido, la República de Trabajadores y Trabajadoras.
Intensificar la lucha contra la monarquía y por la república. Una monarquía que, no olvidemos, es heredera del franquismo. Tenemos que hacer ejercicio de esa memoria histórica. Y a nivel municipal venimos exigiendo años al Ayuntamiento de Torrevieja como institución el reconocimiento institucional y jurídico de las víctimas del bombardeo, la condena institucional y jurídica del franquismo y la ubicación de un monumento aquí en Torrevieja en homenaje y reconocimiento a los torrevejenses asesinados, ya no solo por la aviación fascista, sino a los miles de torrevejenses torturados, encarcelados, que estuvieron en el campo de concentración de Albatera, que estuvieron en los campos de concentración nazis, a todas las víctimas de este pueblo que en el Estado español han sido reprimidas y asesinadas, y fuera del Estado español en los campos de concentración nazis. Hoy en día, la lucha contra el fascismo continúa. Es prioritario en la etapa actual la articulación de un fuerte movimiento republicano y antifascista que confronte con el fascismo emergente y el actual sistema de dominación, creando las bases para la construcción de un nuevo proyecto histórico para el Estado español. Nuestro proyecto histórico es la República Socialista de carácter popular y confederal, donde la clase obrera y los sectores populares sean los sujetos directos en la toma del poder político, social y económico. Desde aquí hacemos un llamamiento a los colectivos, asociaciones, partidos políticos, a la clase obrera y a los sectores populares de la Vega Baja del Segura a la conformación de un frente republicano y un frente antifascista, de lucha y de acción por la República Popular y contra la monarquía. La unidad y la organización nos va a hacer fuertes. Ya recordar con sus nombres a las 19 víctimas. De ellas, 3 fueron militares: Miguel García Cuello, de 32 años, capitán; Francisco Hernández, de 28 años, capitán; y Francisco Desamparados Moreno, de 22 años, soldado. Luego civiles adultos: Josefa Alar Linares, de 61 años; Antonio Moreno Guardiola, de 39 años, marinero; Rafael Clemente Sala, de 35 años; Ángeles Cerezuela Guardiola, de 33 años; Joaquina Antolino Zapata, de 32 años; Rosario Alonso Mendiluces, de 22 años, miliciana; Francisco Vidal Baños, de 22 años; y Concepción Aracil Rivers, de 20 años. Y a los niños: Mercedes Martínez Blesa, de 15 años; María Quer Pior, de 13 años; Anastasio Blanco Ballester, de 12 años; María Antonia Moreno Antolino, de 10 años; Ángeles Andreu Cerezuelo, de 10 años; Cayetano Sánchez Sanz, de 9 años; Manuel Andreu Cerezuelo, de 11 meses; y Francisco Desamparados Sánchez, de 2 meses. Para que veáis, las víctimas, la mayoría niños. El bombardeo no fue contra un objetivo militar, sino contra una población civil indefensa. Por ello, os animamos a seguir en la lucha por la República, y por ello decimos: ¡viva la República, abajo la monarquía! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, nada. Bien, sí. Pleno agosto. ¿Y van aquí a la playa? Aquí. Y después los pasos lo que siguen.